Bienvenidos a una nueva edición de Enlace con Cor TV. Hoy me encuentro con Carolina Martínez Elevi. Es investigadora asociada del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia Observacom, y vamos a hablar sobre moderación y censura en las plataformas digitales. Además, Carolina es una de las panelistas de nuestro conversatorio Libres para Informar, Libertad de Información en la Era Digital, que realizaremos este 24 de mayo. Carolina, quería empezar preguntándote ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la libertad de expresión en el entorno digital en la actualidad? Bien, primero muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas. Creo que el mayor desafío tiene que ver con el hecho de que un espacio que históricamente fue asociado a la idea de ser un espacio libre y abierto para dar la oportunidad a todas las personas que estuvieran conectadas de expresarse libremente, creo que el mayor desafío hoy es que ese espacio esté intermediado por plataformas que pertenecen a muy pocas empresas que tienen un enorme poder concentrado y una gran capacidad para filtrar aquello que se permite, mostrar, informar, o aquello que no. Creo que ahí es como donde estaría el mayor desafío que hoy tenemos para expresarnos en las plataformas y en el espacio de Internet. ¿Cómo funcionan los mecanismos de moderación y censura en las plataformas digitales? ¿Qué contenidos son revisados? Todas las plataformas, por un lado, cumplen con ciertas normativas, con legislación, por lo tanto tienen el deber, la obligación de impedir que se publiquen contenidos ilícitos, es decir, ilegales explícitamente, como pueden ser contenidos de abuso sexual, de violencia explícita, de actos delictivos, contenidos de discurso de odio, por ejemplo. Esos son como los más extremos, y después hay algunos otros un poco más de matiz, que en los últimos años tienen bastante peso, como puede ser el de desinformación, sobre todo en contextos electorales, tienen mucho peso a la hora de moderar. Y luego tienen sus normas comunitarias, sus propias reglas, que pueden ir variando de uno al otro, pero en donde puede haber ciertas imágenes como desnudos, explícitos, que a veces ciertos contextos pueden hacer que se filtren imágenes que pueden ser informativas o de documentos históricos, o de sexo explícito o pornográfico, pero tiene más que ver con las normas de las comunidades, con las normas de sus propias plataformas. La forma en la que operan estos mecanismos de moderación son dos. Por un lado, los mecanismos automatizados de moderación de contenido, es decir, donde intermedian algoritmos que identifican un contenido y que entonces toman una decisión sobre ese contenido, si se muestra, si no se muestra, si amerita una sanción sobre la cuenta o sobre el usuario. Y por el otro lado hay moderadores y moderadoras humanas. De hecho, hay bastantes miles de personas en el mundo que trabajan moderando permanentemente, viendo permanentemente contenido y tomando decisiones a veces en el lapso de segundos para ver si un contenido puede o no ser mostrado. Hay contenidos de violencia muy extrema, de asesinatos, de violaciones que se documentan y se quieren publicar en las redes, y estos moderadores intervienen para que eso no sea visible. Esa es como la forma más resumida para explicarlo. ¿Por qué se dice que el uso de algoritmos de inteligencia artificial para la moderación de redes sociales los hace poco transparentes? Bueno, en principio hay dos motivos por los cuales la moderación en sí misma es opaca, que es que las reglas a través de las cuales toman esas decisiones no suelen ser transparentes del todo, es decir, las propias plataformas no siempre informan a los usuarios con claridad y con, cierta expresión explícita de el motivo por el cual se está tomando esa decisión de moderación, ya sea que la decisión la haya tomado el sistema, es decir, los algoritmos, la IA, o que haya sido por una decisión humana. A veces no queda claro, ¿no? Eso es por un lado. Pero también es opaco porque los propios sistemas, al analizar una imagen o un texto y tomar una decisión, no siempre se puede hacer el análisis del camino hacia atrás, es decir, qué es lo que vieron, qué es lo que identificaron y cuáles son los criterios que estos sistemas, o con qué criterios fueron entrenados, o con qué bases de entrenamiento se preparó a estos sistemas para que tomen esas decisiones.
Esta información no es pública, no es accesible. Por lo tanto, muchas veces hasta los propios trabajadores de estas plataformas, a la hora de pedirles explicaciones, las respuestas pueden ser: hubo un problema, no sabemos por qué tomó la decisión el sistema. Para ellos mismos incluso muchas veces puede ser opaca hasta ese punto. ¿Y cómo afecta la gran diversidad cultural e ideológica de los distintos usuarios de esas plataformas? Bien, esto es súper interesante lo que me preguntás, porque creo que es uno de los mayores problemas en la actualidad. Tiene que ver con cuestiones casi, uno podría decir, de colonialismo cultural, que tiene que ver con que son plataformas que son productos desarrollados por empresas en determinadas regiones del mundo. La gran mayoría están en Silicon Valley, en Estados Unidos, pero no necesariamente son ellas, pensando en otras como puede ser TikTok, que vienen, digamos, de empresas provenientes de China. También los valores culturales son otros, la idiosincrasia cultural es otra. Los valores de los propios moderadores que deben intervenir a pesar de que son empleados de una determinada empresa también son distintos. Estamos hablando de muchas culturas que están hoy por hoy intentando convivir en un mismo espacio en donde se imponen cierta mirada del mundo, cierta visión del mundo. Y esto se traduce muy rápidamente en este ejemplo que vos dabas. Hay culturas que son mucho más abiertas, más diversas, más plurales, y en donde los rasgos culturales son mucho más diversos. Tenemos la región latinoamericana es sumamente diversa en varios sentidos, de valores culturales, de orígenes ancestrales y de cosmovisiones del mundo. Y esto no está reflejado a la hora de la toma de decisiones de la moderación en ese sentido. Por ejemplo, si tenemos ya una mayor apertura en términos, por ejemplo, de cuestiones de identidad de género, de sexualidad, de reconocer a nuestros pueblos originarios y a poblaciones que quizás son más marginadas en algunos otros aspectos, pero que están siendo reconocidos sus valores culturales. Bueno, esta decisión tan tajante de un sistema que está entrenado en otro lugar, en otra, vos lo mencionabas muy claramente, en otra zona geográfica, en otras latitudes, se nota a la hora de, cómo sancionan determinados contenidos, qué permiten y qué no, qué consideran moralmente aceptado y qué no. Tiene mucho que ver, se traduce muy rápidamente en lo que podemos decir como sesgos o el bias, ¿no?, de estos sistemas de IA. ¿Con qué mecanismos contamos para defender nuestro derecho a la libertad de información en el caso de una censura que consideramos injusta o arbitraria? En primera instancia, la mayoría de las plataformas cuentan, a pesar de que en algunos casos son un poco más precarios después la forma, digamos, de operar de esa plataforma, pero cuentan con mecanismos de apelación internos dentro de la propia plataforma. Es decir, ante una decisión de moderación de la plataforma, como puede ser, por ejemplo, eliminar un contenido, suspender una cuenta o eliminar esa cuenta, el usuario, en líneas generales, siempre tiene la opción de apelar, es decir, defenderse de este mecanismo por considerarlo injusto o ilegítimo. Algunas de las formas de apelar, cada una de las plataformas va guiando al usuario en el camino que tiene que recorrer dentro de esa plataforma, es decir, qué botón tiene que tocar, qué información tiene que completar en un determinado formulario. Suelen solicitar, por supuesto, siempre un mail, va a haber notificaciones dentro de la propia plataforma o puede recibir luego esa notificación por correo electrónico. Incluso si la plataforma toma una decisión sobre esa apelación, se le notifica al usuario si se le dio curso a esa apelación o si la plataforma sostiene, digamos, la decisión que tomó. Esa es como una primera instancia, pero siempre las y los usuarios tienen derecho a defenderse también yendo, por ejemplo, a la justicia, es decir, a través de las vías legales tradicionales. A pesar de que esto a veces es un desafío enorme por cuestiones de jurisdicción, que quienes son abogados o abogadas lo saben mucho mejor, a veces hay un desafío sobre esto porque estas empresas muchas veces no tienen oficinas en algunos países y entonces la notificación legal que hay que enviarles
no se tiene un domicilio en esa jurisdicción para hacerlo, y esto es un obstáculo, no necesariamente un impedimento, pero sí es un obstáculo más. Pero en principio existen estos mecanismos de apelación que ofrecen y que de hecho tienen en la mayoría de los casos la obligación de ofrecer a los usuarios para garantizar su derecho a la defensa. ¿Qué tan efectivos son? Dependiendo de la plataforma y dependiendo de los casos. Por ejemplo, Instagram puede ser una plataforma en donde sí las apelaciones tienen cierta respuesta, puede tardar un poco más o un poco menos, pero puede ser que se le devuelva, ¿no?, el acceso o el contenido, o que haya al menos una respuesta satisfactoria en algún punto. YouTube también en algunos casos tiene algunas respuestas positivas, o por lo menos la interacción con el usuario es un poco más fluida, a pesar de que hay algunos ejemplos en donde hay dudas sobre si esa respuesta que se da por parte de la plataforma, en el caso de YouTube, lo hace luego de una supervisión humana de esa revisión. En algunos casos parecería ser que incluso esas apelaciones reciben luego una respuesta automatizada, es decir, a los pocos minutos el propio sistema hace una especie de revisión y puede incluso ratificar la decisión sin tener en cuenta el contexto, por ejemplo, de lo que se haya publicado, o mismo si existen excepciones legales, ¿no? En el caso incluso de motivos de copyright para la moderación, puede haber excepciones, porque puede haber la necesidad de usar un contenido protegido por derechos de autor con fines informativos o educativos que están dentro de lo que se conoce como los usos justos, el fair use. Bueno, a veces el sistema automatizado esto no lo considera y simplemente sostiene que se usó un contenido que tiene derecho a autor y entonces no se permite el uso. Ahí se tiene que ir como una segunda instancia, ¿no?, de reclamo que ya va por fuera de la apelación. Diría que el que tiene mayores problemas hoy por hoy en eso es X, porque no está teniendo directamente personas que estén trabajando en lo que tiene que ver con el control de este tipo de medidas. Es decir, quizás por una lógica que quizás conocemos por cómo se maneja Elon Musk en sus propias declaraciones públicas, de habilitar la circulación muy libre de ciertos discursos. Bueno, eso también hace que luego, si hubiera algún inconveniente con alguna denuncia sobre un contenido o una baja de algún contenido, no hay nadie que conteste. Esto sí es una realidad, son problemas coyunturales, en este caso de esta plataforma, por ejemplo. Quería finalizar con el marco normativo alrededor de las plataformas digitales. ¿Qué papel desempeña la regulación en América Latina respecto al ejercicio de nuestros derechos? Bueno, es una pregunta bastante compleja para alguien que no es abogado. Lo que sí puedo decir es que lo que se ha hecho en los últimos años desde Latinoamérica en casos de libertad de expresión es tener en cuenta que nosotros no estamos regidos bajo una ley como por ejemplo las normativas de la primera enmienda de Estados Unidos, a pesar de que estas plataformas están en Estados Unidos y deben cumplir con esa normativa. Las personas usuarias que estamos en la región de Latinoamérica tenemos en nuestro marco normativo que defiende nuestros derechos tratados internacionales de derechos humanos, como puede ser la Convención Americana, Latinoamericana de Derechos Humanos, que tiene como prioridad la defensa de la libertad de expresión de los usuarios. Y se ha, creo yo, avanzado también bastante, incluso por lo menos en algunas sentencias, como puede ser en la Corte Suprema de Justicia, no sé, en Argentina el año pasado, en un caso de derecho al olvido, empezar a entender la problemática que hay de la opacidad en los algoritmos y entonces hacer un reclamo desde nuestros países, desde la región, de que las empresas, no importa dónde estén, tienen que respetar derechos humanos y el deber de informar abiertamente y con transparencia sobre cómo operan y cómo toman esas decisiones. Muchas gracias por la entrevista, Carolina. Eso sería todo. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.